¿Qué es la fobia? ¿Qué son esos temores, esas inseguridades que muchas veces proyectamos en diferentes inicios o, sí, la palabra es inicios, de ciertos proyectos de vida? Y en este caso estamos hablando de la entrada a clases. Está con nosotros la licenciada Michelle Cronenberg. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. Hablemos acerca de eso, definamos lo que significa fobia. Muy bien. Para empezar es importante entender qué es la ansiedad. La ansiedad es una emoción que se manifiesta cuando tememos algo. No necesariamente ese miedo se da por algo real, puede ser algo imaginario. Cuando hablamos de ansiedad, es algo muy común. Los niños se muestran ansiosos o los adolescentes porque viene el primer día de clases, es algo desconocido, hay expectativas, quién irá a ser nuestro compañero, nuestra compañera. Cuando son pequeñitos es un mundo totalmente, ¿verdad?, desconocido para ellos, ese primer desprenderse de papá y mamá, de salir del núcleo familiar para un ambiente totalmente desconocido, lleno de estímulos. Bueno, en ese aspecto se habla de ansiedad. Es una ansiedad muy común y que tenemos que entender que si tiene cierto grado es normal. Pero si ya esta ansiedad transcurre por más de 2 semanas, estamos hablando de una fobia escolar. Una fobia puede darse en diferentes momentos. En el caso de los niños y de los adolescentes hay 3 tipos, los más comunes, que es la fobia a los animales, la fobia a los eventos desconocidos y la fobia escolar. Dicen las estadísticas que el 1.5% de los niños o los adolescentes padecen de esta fobia. Hay que entender también que es común que la fobia o los temores o los miedos comunes a veces se presentan por las diferentes etapas. Por ejemplo, los niños entre los 4 y los 6 años tienen mucho miedo a la oscuridad, pero son miedos normales por los que transcurre una persona en su desarrollo. Por ejemplo, los adolescentes entre los 12 y los 18 años tienen el miedo a quedar bien con los demás, a ser aceptados. Pero si ya este miedo ya pasa a otro nivel, interfiere con la vida diaria, estamos hablando de una fobia. Y en el caso de los niños o los adolescentes, cuando ya no quieren ir al kinder, ya no quieren ir a la escuela, o tienen de estos berrinches, ataques que a veces son totalmente desproporcionados, las profesoras se asustan, los papás también, entonces ya estamos hablando de una fobia escolar. Nos fuimos a una institución, el Centro Educativo Mi Mundo, en el cual hicimos unas preguntas a los docentes para ver qué pensaban ellos sobre estos temores o estos miedos que aterran a los pequeñitos durante el primer día de clases. Fue muy interesante, porque realmente las docentes nos decían que ellas sí sabían cómo manejarlos, pero que aquí el problema eran los papás. Y esto es muy cierto, el papá es el que aumenta la ansiedad en el niño. Esto es muy importante que ojalá todos en casa lo tengan claro. ¿Qué pasa si nosotros creamos un ambiente anterior a ir al kinder lleno de expectativas negativas? Por ejemplo, un ejemplo que muchas veces pasa, uy, ya vas a entrar al kinder, qué susto, le dicen los papás a los niños. Sí, como gran gracia. Como gran gracia, y realmente esto aumenta muchísimo la ansiedad, ¿verdad? Tenemos preguntas, fue la que se le hicieron, ¿verdad? Vamos a ver las preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Ana Lorena González, soy la directora del Kinder Mi Nuevo Mundo y también soy maestra, y quisiera consultarle en el estudio a la licenciada acerca de la fobia escolar, ya que los padres cuando ingresan con sus hijos y ellos entran muy emocionados, pero de repente empiezan que no quieren, entonces quisiera que tal vez nos des algunos consejos para dárselos a los papás. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a nuestra compañera. Es cierto, hay que darle consejos a los papás. Lo primero es, no pueden ceder. Si el niño quiere quedarse en la casa, hay que decirle que no. Es importante que creamos un ambiente en el que el niño se sienta seguro. Ojalá podamos ¿verdad?, ayudarlos a que la mayor parte de las cosas sea lo más agradable. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy bien, ser firmes en la mañana. Si el pequeñito llega y nos pregunta en la mañana, mamá, ¿puedo quedarme? No, hay que ir a la escuela. Muchos empiezan a inventar que les duele el estómago, que tienen náuseas, que tienen dolor de cabeza. Todo el teatro. Todo el teatro. Algunos hasta empiezan a toser y muchas veces los síntomas son reales. Y algunos, bueno, yo conozco varios casos de pequeñitos que llegan a mi consultorio que me han contado que a veces hasta se meten debajo de las cobijas y
hacen que tienen fiebre, ¿verdad? Y claro, en un minuto salen y están calientitos y la mamá cree que es fiebre. Entonces, en este momento es muy importante que la mamá esté o el papá muy alerta de si estos síntomas son reales o no. Porque si no son reales, una de las técnicas mejores que puede funcionar es decirle, muy bien, te sientes así de mal, entonces vamos a ir al médico. Y sacar una cita con el médico esa mañana, llevarlo, el médico por supuesto que va a decir que no tiene nada, entonces no dejarlo en la casa, porque esto sería reforzar lo que a este niño le está pasando, ¿verdad? Entonces, llevarlo a la escuela, aunque faltaran media hora de kinder o de colegio, para que él sepa que aunque sienta todo esto, mamá no va a reforzar, ¿verdad?, lo que está pasando. Muy bien, nos vamos entonces a la otra pregunta que nos tiene nuestra compañera en la institución, en el centro educativo. Bueno, y además quisiera consultarle a la licenciada a ver qué podemos hacer, qué le podemos recomendar a los papás acerca del estrés familiar que se presenta a la hora de entrada a clases. Se supone que es una rutina totalmente diferente a la que se vivía en vacaciones. Entonces, ¿cómo poderles ayudar a los papás para manejar ese estrés que hay a nivel familiar? Gracias. Sí, es cierto, definitivamente se aumenta el estrés de forma significativa. En la casa empiezan las carreras de la mañana. ¿Cómo podemos ayudarlos? Muy bien, hay que hacer una rutina en la mañana donde podamos ensayar de forma tranquila lo que va a suceder. Ojalá ustedes puedan crear un horario, ayudarlos para que ellos puedan sentirse de forma cómoda. Ojalá tal vez preparar el bulto la noche anterior, el uniforme. Hay algo muy importante también aquí. Los pequeñitos por lo general en la mañana se levantan y lo primero que uno les pregunta es cómo se sienten. Ellos, si nosotros hacemos esta pregunta, nos van a decir, mal, no quiero ir. Entonces, ojalá podamos decir, qué bien que te levantaste hoy, qué ganas de ir al kinder, te ves con mucha energía. Entonces, esto puede ayudar a que él se motive y lo que hacemos es distraerlo, quitar la atención del foco de ansiedad que es la escuela. Entonces, si logramos hacer esto, vamos a disminuir la tensión o el estrés o la ansiedad que se produce. Ahora, es muy importante que tengamos claro que si estos síntomas permanecen por más de un mes, hay que recurrir a una ayuda profesional. Porque si no, ya se puede estar hablando de lo que se llama ansiedad de separación, y no necesariamente el pequeño va solo a sentirlo en la institución, sino en otros ambientes. Sí. Entonces, por ejemplo, no va a querer quedarse a dormir en la casa de otros compañeritos. ¿Cómo poder ayudarlo? Muy bien, podemos llevarlo y que tal vez mamá y papá se queden acompañándolo durante un ratito y después lo dejen durante una media hora, no más de esto. Muy importante que tal vez ustedes en la escuela también, cuando lleguen y los dejen, no hagan una despedida larga. Esto es fundamental. Si ustedes se quedan con él y empiezan a hablar, el niño va a empezar a llorar y se va a volver cada vez más dramático. Sí, o bien el papá, ¿verdad? En el caso con mi sobrina, cuando la fueron a dejar a la clase el primer día, sí, mi hermana quería que se pusiera a llorar, pero no, adiós, hasta luego, me voy, como diciendo, y la mamá se quedó llorando, ¿verdad? Entonces, de verdad que es un trabajo en equipo, ¿verdad? Es un trabajo en equipo en el que hay que ponerse de acuerdo, no solo los papás, sino con la escuela. Hacer esas despedidas lo más rápido posible. Ojalá, si uno tiene ganas de llorar, porque realmente, de verdad, pasa, llorar cuando no está viendo, porque si no, si papá y mamá están llorando, sí, debe ser terrible lo que se van a presentar. Entonces, ojalá podamos crear un ambiente de tranquilidad, hacer una rutina, ayudarlo a que se sienta menos ansioso, siempre dándole mucha seguridad, pero hacerlo rápido. Ajá. Así que, Michelle, bueno, se nos fue el tiempo, pero vamos a seguir hablando acerca de este tema, uniendo también otros temas que son importantes de cómo irnos preparando para no perder el año, ¿verdad? Desde ahora. Y ustedes no se me vayan, continuamos con Mujeres del 2000, está Jonathan esperándonos para trabajar con la pasta biche.